Hola, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a una nueva actividad de la Fundación ALEM. Y bueno, en este caso es para abordar una cuestión verdaderamente relevante como la reforma electoral. Esta es una actividad que está siendo organizada por la Comisión de Justicia que coordina Miguel Pie de Casas y va a contar con la presencia nada más y nada menos de Alejandra Lázaro como expositora, que es una muy destacada especialista en la materia. Así que, Miguel, te pido por favor que presentes la actividad que estás coordinando eh, como a cargo de la comisión. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un gusto. Estamos compitiendo con el Mundial, con el comienzo del Mundial. Así que Alejandra, toda esta presencia es muy valorable. Eh, la idea surgió hace un tiempo ya, en el momento de la presentación del proyecto de reforma integral al sistema electoral, al régimen electoral. Alejandra es una especialista, como ya lo voy a hacer notar. Y bueno, en ese sentido consideramos importante en el ámbito de la Comisión de Justicia de la Fundación tener un espacio para charlar, debatir, conocer los aspectos principales de esta reforma, por lo que vamos a escuchar primero la exposición de Alejandra y luego vamos a abrir un intercambio de preguntas, reflexiones con todos los asistentes. Alejandra Lázaro, doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Constitucional, miembro fundadora de AMEA, Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, presidenta de 50+1 Capítulo Argentina, organización internacional que promueve la igualdad de la mujer en todos los aspectos. Dirige la revista argentina de Derecho Electoral de LJ Editores, experta en temas electorales. Alejandra, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un honor, agradezco muchísimo a la Fundación ALEM por la invitación y al doctor Miguel Pie de Casas, sí, que me convocó. Bueno, la idea sí es hacer un poquito un raconto, sí, una síntesis de este proyecto de reforma política y después poder entonces debatir un poquito entre todos. La reforma básicamente se divide en tres partes importantes, ¿sí? La primera, todas las modificaciones que tienen que ver con la ley de partidos políticos, sobre todo donde impone condiciones más exigentes que las actuales para obtener el reconocimiento de la personería jurídico-política y también entonces, por ende, para mantener esa personería, es decir, no caer en la caducidad. La segunda tiene que ver con esto que levanta tanto polvo y alboroto, que es propone la derogación de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y la tercera tiene que ver incidentamente con la modificación al sistema de financiamiento político, ¿sí? Eh, para ponernos en contexto, recordemos que hoy tenemos 44 partidos nacionales reconocidos y 710 partidos de distrito. Un número que la verdad para cualquier país es muy alto, ¿sí? Cuando yo viajo mucho por América Latina, voy a elecciones a observar y la verdad es que todos, ahora por ejemplo en las elecciones de Perú, ¿no? Decían, bueno, no, pero hay 35 partidos nacionales. Y bueno, yo decía, a ver, a Argentina no nos va a asustar ese número, ¿sí? Es cierto que yo creo que a pesar de la proliferación de partidos, tanto nacionales como distritos, que hemos tenido durante todo este transcurso desde el inicio de nuestra democracia en los últimos 40 años, nosotros tenemos dentro de todo un sistema político bastante afianzado comparado con otros países de la región. El proyecto, en principio, yo les decía, acentúa así condiciones más exigentes, es decir, pasa ustedes saben que nosotros tenemos para reconocerlo un 4 por mil del total de electores de cada distrito,
considerando que el distrito que más tiene es 1 millón de electores, sabemos que esto no es así, pero digamos, le pone esa base. Es decir, que un distrito, el más grande, como es la provincia de Buenos Aires, consideramos que tiene 1 millón y por ende serían unas 4.000 fichas de afiliación las que se necesitan para ese reconocimiento jurídico político. Bueno, ahora ese número pasa a ser del 0,5 y el máximo de 2 millones, ¿sí? Es decir, si ponemos de nuevo como ejemplo la provincia de Buenos Aires, pasamos de exigirle 4.000 fichas a una agrupación que quiera obtener un reconocimiento de su personería a exigírsele 10.000, ¿sí? En ese número, obviamente que la provincia de Buenos Aires siempre es la que en todos los términos es la que más nos llama la atención porque sus números son muy altos. Pero bueno, una provincia pequeña en términos de electores, como puede ser Catamarca, bueno, pasaría de unos 1.400 afiliados que se le exige hoy a más o menos aproximadamente unos 1.750, ¿sí? Y aunque no parezca, la verdad es que yo lo que he visto a lo largo de los años es que a los partidos les cuesta mucho conseguir estas fichas de afiliación, ¿sí? Sabemos que además a medida que se va afianzando la democracia, hay un desapego de parte de la ciudadanía y ya no tienen, ¿no? Esa vocación por ser afiliados a los partidos políticos. La verdad es que acá no sé, para mí no era tanto por ahí lo que se tenía que atacar, que es la cantidad de afiliaciones, ¿sí? A mi modo de ver, sino la veracidad de esas afiliaciones. ¿Por qué? Porque la justicia electoral no tiene ni los medios, ¿sí? Para hacer ni siquiera, les diría, controles aleatorios sobre la veracidad de la voluntad de esos electores, ¿sí? Es decir, que efectivamente ellos han puesto su firma porque quieren ser parte de ese partido político. Lo que sí se controla de manera aleatoria son los datos que se brindan, ¿sí? Incluso en la actualidad nosotros tenemos, que data desde la década del 80, lo que se llaman las autoridades certificantes de los partidos políticos que se firma dentro de esa ficha que otorga el Ministerio del Interior para la afiliación, que la persona que firma es ser quien dice ser, ¿sí? Pero la verdad es que también en los casos en que se han hecho denuncias de electores, de ciudadanos, de personas que dicen, no, yo la verdad es que nunca firmé ni tuve ninguna voluntad de pertenecer a tal o cual partido, en general se abre, se remite esa cuestión a la justicia penal, pero no conozco casos que se haya tenido conocimiento de cómo terminó esa causa, ¿sí? O sea, para la justicia penal piensen que es algo totalmente sin importancia, es una cuestión totalmente menor, y entonces queda ahí, sí, en el olvido y nada ha pasado. Y en este sentido, es llamativo porque, bueno, no sé si porque trata de hacer pasar el blanco, ¿no? El proyecto del Poder Ejecutivo elimina directamente las firmas certificantes de las fichas electorales, ¿sí? Que sí mantiene en cabeza del Ministerio del Interior como en la entrega de esas fichas. Lo que sí incorpora es que se exige que se compruebe la ficha del elector con el documento o inclusive dice con validación o autenticación biométrica, ¿sí? Bueno, veremos esto cómo se lleva adelante en la práctica porque eso sí va a tener que ser materia de reglamentación del Congreso y bueno, y en ese sentido veremos cómo se resuelve o qué herramientas se dan a ver quién tiene que hacer esa validación, ¿sí? Los partidos, la justicia, digamos, en qué momento de ese proceso de afiliación. Em, Cuando no se alcanzan las condiciones para el reconocimiento, bueno, todo esto se archiva, ¿sí? Pero una novedad que trae también este proyecto de ley es que si esa agrupación que pretende el reconocimiento de su personería alcanzó por lo menos el 50% de las afiliaciones, bueno, si bien se archiva,
se va a guardar por un año después de la elección, después que pase la próxima elección. Y se le guarda el nombre, el símbolo, el emblema, es decir, todas las cosas, los elementos que de alguna forma lo identifiquen, que esto sí no existe hoy en día, ¿sí? Del mismo momento, de la misma manera se agravan las condiciones para ser partidos nacionales. Ustedes saben que ahora tenemos que tener 5 distritos, el partido tiene con 5 distritos, entonces puede pedir el reconocimiento como partido nacional. Ahora esos 5 distritos se elevan a 10, ¿sí? No es menor, es el doble, ¿sí? Y además, eh, esos, las cantidades de afiliados de esos 10 distritos tienen que representar por lo menos el 0,1 de los inscriptos en el Registro Nacional de Electores, ¿sí? Es decir, estamos más o menos aproximadamente en unos 36.000 afiliados entre esos 10 distritos y decimos, bueno, tenemos un padrón de 36 millones, ¿sí? Em, Obviamente que esto tiene un impacto en las causales de caducidad, ¿sí? Para no caer en la causal de caducidad. Y además, el mismo proyecto de ley no es que los partidos que ya tienen un reconocimiento no tienen que adaptarse, no, todos van a tener que adaptarse a estas nuevas exigencias, ¿sí? No solamente los nuevos. Les da un plazo, ¿sí? Para que lleguen, pero bueno, esto va a tener una implicancia en el actual sistema de partidos, ¿sí? Em, yo les decía, bueno, para no caer en caducidad, en la actualidad, ¿cómo es? No se alcanza el 2% de votos del padrón del distrito, entre algunas de las causales se declara la caducidad. Ahora, ese 2% se eleva al 3%. Y acá no sé si fue un problema de redacción o qué, porque dice en una de 2 elecciones sucesivas, ¿sí? Bueno, es una redacción rara. Parecería que si, listo, en una no se alcanza, listo, cae en caducidad. Se esperará una elección más y ahí, ¿sí? Porque siempre entonces, pasada una, va a caer en la caducidad, como está redactada, ¿sí? Em, También sabemos que es de práctica que muchas veces las organizaciones partidarias, para evitar caer en esta causal, suelen hacer alianzas, de modo que no se pueda definir a ciencia cierta su caudal electoral. Bueno, en este caso, no solamente le elevó el número, sino que además dice que para a los efectos de la caducidad, se va a tener en cuenta de acuerdo a esos convenios que se hace en la alianza en cuanto a la distribución de los votos, ¿sí? Entonces ahí se dirá cuántos pertenecen a cada partido político que configura esa alianza. Algo novedoso es que incorpora la ficha limpia, ¿sí? En distintos artículos, ¿sí? Por un lado, en causales de inelegibilidad de los candidatos o candidatas, sobre todo hace un raconto muy largo, ¿sí? De los que no pueden ser candidatos o candidatos, sobre todo por personas condenadas por delitos dolosos, ¿sí? La condena tiene que ser confirmada en segunda instancia, el plazo es diciembre del año anterior al proceso electoral, ¿sí? En que se hubiera cometido al menos uno de todos los delitos que están establecidos, que tiene que ser por sentencia, ¿sí? Inclusive aunque la sentencia se modificara en cuanto a la pena, bueno, impuesta igual, ¿sí? Estaría cayendo en causal de inelegibilidad si por lo menos el delito en sí es confirmado. Em, a partir de la finalización de ese proceso electoral, bueno, obviamente que se abre una nueva etapa y en la próxima elección se analizará, digamos, en qué situación está ese elector. Em, Vamos a ver también cómo funciona. Esto también va a tener que ser materia de reglamentación,
porque además el registro de ficha limpia se lo ponen en cabeza de la Cámara Nacional Electoral, pero la realidad es que por lo menos hasta el día de hoy siempre se ha intentado, porque se necesitaba tener esos datos, sobre todo para formar el padrón de los privados de la libertad, y sin embargo es muy difícil que la justicia electoral logre que los juzgados penales informen, ¿sí? Es una información entonces la que llega muy escasa, no es clara, o sea, es difícil de obtener. Ojalá que si este punto exactamente prospera, bueno, quizás esto ayude, ¿sí? Para que esta comunicación entre lo penal y lo electoral sean todavía más fluida. La ficha limpia también la extienden a determinadas personas que no pueden ocupar cargos como el jefe de gabinete de ministros, los secretarios, subsecretarios, autoridades de entes descentralizados, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, directores de empresa cuando tienen participación estatal, ¿sí? Eh, es decir, amplía, ¿sí? A muchísimos cargos este tema de la ficha limpia. Pero la figurita más importante, creo, de la reforma tiene que ver con el sistema de selección de candidatos, ¿sí? Nosotros sabemos que desde el año 2009 se adoptó el sistema de PASO establecido por la ley 26.571 y deroga directamente todo el título segundo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la llamada, pomposamente en su época, la ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral y todas las leyes modificatorias, ¿sí? A mí me gustaría recordar un poquito de por qué llegamos hasta ahí, ¿sí? A esta ley de las PASO, más allá de la cuestión política puntual, ¿sí? Que bueno, muchos de quienes están hoy presentes no van a saber todavía más que yo la cuestión política que lo llevó a eso, pero sí, yo me voy a meter en la parte electoral, ¿sí? ¿Cuál era la crítica mayor, ¿sí? Y las necesidades que hacía que se promoviera una ley de estas características, única además en el mundo por la amplitud de autoridades con las que se iban a elegir, ¿no? Cuando dicen, ay, bueno, la de Estados Unidos, no, nada que ver, ¿sí? Nosotros lo hacemos para presidentes, para diputados y para senadores. Amén de que la mayor parte de nuestras provincias han adoptado sistemas de paso también. Bueno, en la época lo que se hablaba era, a ver, cómo se podía ordenar la oferta electoral, que cada vez era mayor, ¿sí? Lograr mayor transparencia en los asuntos partidarios internos, ¿sí? Que traían muchas complejizaciones dentro de la vida intrapartidaria, y también lograr con eso regular de una manera más equitativa la asignación de los recursos que se le daban a los partidos políticos, recursos del Estado, ¿sí? Y esos fueron los tres ejes fundamentales de esa reforma. Es decir, de alguna forma promover una mejora en la calidad democrática, ¿sí? A partir dentro de esas estructuras partidarias, al otorgarle mayor posibilidades a todos los militantes de ese partido, de los partidos, para competir por los cargos y sobre todo para evitar el dedo, ¿sí? La elección del dedo o de los caciques, donde, bueno, de alguna forma se imponían las mayorías partidarias en desmedro de las minorías. Un tema que también está en jaque hoy en día, ¿sí? Si las PASO, como las establecimos, mejoró esta cuestión, ¿sí? Porque lo que sí recordamos, ¿sí? Es que en general, cuando había internas cerradas, de modo de traer y atraer a esos grupos minoritarios que quizás habían perdido en la elección o habían quedado por fuera de los acuerdos para llevar adelante esas elecciones internas, bueno,
Las élites partidarias de alguna forma trataban de incorporarlos, ¿sí? De alguna manera al poder o a determinados cargos de los partidos, de modo que todos luego traccionaran para la campaña electoral, ¿sí? No sé si las PASO, así como nosotros las armamos, esto lo ha logrado. Bueno, ¿se cumplieron esos fines? ¿Se utilizó, los partidos utilizan bien esta herramienta? Bueno, yo me voy a limitar a darles algunos datos, ¿sí? En el año 2011, que es cuando primera vez se iban a poner en funcionamiento, prácticamente no hubo una competencia, sobre todo a nivel presidencial, significativa, ¿sí? Prácticamente todas las fuerzas políticas presentaron una fórmula única, ¿sí? La verdad es que era novedoso, parecían engorrosas, ¿sí? Luego, como todo, ¿sí? Uno entonces va entrando, porque me acuerdo que hasta para la justicia electoral estaba todo el mundo así asustado, mirando cuáles son los plazos, cómo se hace, cómo se define. Para los partidos políticos también resultaba lo mismo, ¿sí? No es que para ellos les resultaba tan fácil poner en funcionamiento todo el mecanismo. 4 años más tarde, en 2015, en cambio, se utilizó bastante, ¿sí? La Alianza Cambiemos, recordemos, la utilizó, ¿sí? Entre tres listas encabezadas por Mauricio Macri, Ernesto Sáenz y Lilita Carrió. La verdad es que les diría, esa fue unas pasos, sí, a mi modo de ver, por lo menos, un poquito casi testimonial, ¿sí? No digo porque producir un resultado diferente no hubieran asumido quienes resultaran ganadoras, sino porque no había una verdadera vocación, ¿sí? De ganar, le decía quien luego terminó siendo el titular de la fórmula, sino un poco poner, ¿sí? en debate, ¿sí? A la Alianza Cambiemos, y tuvo muy buen rédito en esos términos, porque además todo el debate entre ellos era un debate respetuoso, ¿sí? No hubo demasiados chispazos. Por otro lado estaba la Alianza Una, ¿sí? Una nueva alternativa o algo así creo que se llamaba, que estaba integrada por el Frente Renovador, el Partido Demócrata Cristiano y el MIR, ¿sí? Y ahí se dirimió entre Sergio Massa y Juan Manuel de la Sota, ¿sí? Pero miren, la más competitiva, creo, de esas fue la del FIT, ¿sí? Esta alianza de izquierda se dio entre Del Caño Bregman, fórmula presidencial, por un lado, y Altamirano Giordano por el otro, ¿sí? Esas sí realmente fueron reales y competitivas, y se nota además por el resultado, cómo se fue dando en todas las provincias, ¿sí? Del resultado, si mal no recuerdo, más o menos, no llegaron a 20.000 votos de diferencia, pero fue así una cabeza a cabeza bastante interesante. Bueno, pasan 4 años, ¿sí? 2019 prácticamente fue una gran encuesta nacional. La del 2019, casi todas las fórmulas llevaron fórmulas únicas, no hubo mayor utilización del sistema. 2023, bueno, ahí sí, Juntos por el Cambio llevó adelante las primarias entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Unión por la Patria, Massa versus Grabois. De las dos, obviamente que la de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta fue la más violenta, por decirle, la más importante y además por un nivel, sí, de violencia, de alguna forma, en el debate, ¿sí? Que creo que tampoco ayudó, ¿sí? A la alianza Juntos por el Cambio. Eh, en la de Massa Grabois, bueno, terminó ganando Massa. Nuevamente el FIT también se presenta en las PASO. Ahí la fórmula era cambiada, vieron que pasa mucho, ¿no? En la izquierda, que es Del Caño titular, Bregman vice. Bueno, ahí era Bregman como la titular, Del Caño vice y versus Solano Ripoll, ¿sí? Y hubo algunas fuerzas menores, sí, que se presentaron. ¿Quiénes no hicieron paso? La Libertad Avanza,
Juan Schiaretti, que tenía una alianza que se llamaba algo así como Hacemos por Nuestro País. La UCD no hizo, el PO no hizo, Libres del Sur no hizo, y hay un frente también federal o algo así que tampoco lo hizo. En términos competitivos, ¿sí? Según datos elaborados por CIPEC, en 2011 compitieron en las PASO una de cada 10 agrupaciones, ¿sí? En 2013 una de 4 y en 2015 una de 5. Y un dato no menor, porque esto es a nivel presidencial, que el 68% de las agrupaciones que obtuvieron bancas entre el periodo 2011 a 2023 son producto de listas únicas, no pasaron por las PASO, ¿sí? Si miramos los últimos 4 presidentes, Cristina Fernández de Kirchner no pasó por las PASO, Macri pasó por las PASO, Alberto Fernández no pasó por las PASO, había una cantidad así de supuestos candidatos que iban a presentarse, pero al final declinaron todos, y Javier Milei no pasó por las PASO. Es decir, que solo uno, ¿sí?, pasó por las PASO. Bueno, ahí vemos un poco también por qué hay tanta doctrina dividida sobre si la conveniencia o no de modificar este sistema de selección de candidatos, que así fue regulado y así fue previsto cuando se llevó adelante, ¿sí?, este cambio en la ley, este modo de seleccionar a los candidatos, ¿sí? Para Miguel de Luca, ¿sí?, un cientista político muy reconocido, actual director además de la carrera de ciencia política, él dice, en realidad no funcionó como un método de selección de candidatos, ¿sí? Y él es un defensor de las PASO, pero él mismo reconoce que no funcionó como tal. Lo que sí dice, bueno, lo que hace es que funciona como una barrera y como un soldador, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplifica un poco el escenario, ¿sí? Y además, lo cual coincido plenamente, suelen ser mucho más transparentes que las internas cerradas. Casi les diría así, son bastante transparentes porque es una elección nacional donde hay todo tipo de controles, oficialización de listas, etcétera, etcétera. Si lo decimos en términos de si ayuda o no a los partidos que llevan adelante esas pasos, siempre se dice que para el tango se necesitan 2. Bueno, así como les decía los ejemplos de antes, ¿no? En esa elección donde resultó Macri el candidato a presidente, puso a la alianza en escenario, lo hizo lucir, es decir, sirvió para la alianza. Ahora, si yo miro el resultado, ¿sí?, y cómo se desenvolvió en las PASO cuando fue Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, y la verdad es que ahí no ayudó mucho. Esa lucha encarnizada que se vio tan fuerte, bueno, me parece que de alguna manera, ¿sí?, alejó a muchos votantes que prefieren irse, ¿no?, como a lugares con internas más tranquilas, ¿sí?, o esas reacciones cognitivas que nunca vamos a terminar de entender, donde por ahí el elector prefiere fugarse, como dicen, a algún mal menor, ¿sí? Ahora, lo que sí me parece que es importante reconocer, que por ahí no se habla tanto, y es que en las provincias sí han tenido un efecto muy bueno, ¿sí? Mayor quizás que el que ha tenido a nivel nacional, ¿sí? En las provincias se ha reducido muchísimo la oferta electoral y casi les diría, eh, las terceras fuerzas son las que apenas llegan al 15% en las provincias, ¿sí? O sea que esto ha tenido un impacto importante. También podríamos decir, si lo miramos desde otro lugar, que ha tenido un impacto importante en la cantidad de bloques, ¿sí? En un momento hemos tenido en la Cámara de Diputados 45 bloques, ¿sí? O sea, un número tremendo. Bueno, esto se ha reducido ostensiblemente, ¿sí?
Ahora, si ha posibilitado sí, que los electores comunes, los afiliados comunes, que por ahí no pertenecen a esas élites partidarias, tomen un rol más protagónico porque los han igualado a partir de los recursos, bueno, ahí yo no le veo que haya cumplido, ¿sí? Con eso. Tampoco mucho con el número de partidos, ¿sí? Porque no paró eso. Eh, Ahora, como les decía al principio, nosotros tenemos muchos partidos, pero bastante sólidos a pesar de todo, ¿sí? Y cuando nos comparamos con otros países de la región, entonces creo que ahí nos ponemos mucho más contentos, ¿sí? Um, Otro tema que a partir de la derogación de las PASO viene como consecuencia es que eh, nosotros teníamos, ¿sí? Que había que, para pasar a la elección general, hay que obtener un 1,5 de votos del padrón del distrito para poder llegar a las listas generales, ¿sí? Basta recordar el famoso milagro para Altamira, ¿sí? Porque se tenía el miedo de no poder llegar. Bueno, como ahora la propuesta es que no vamos a tener paso, entonces, lo que aparece en el proyecto es la exigencia de avales para presentar las listas y los porcentajes son los mismos, coinciden con los porcentajes para el reconocimiento de la personería jurídico-política. Es decir, que en este sentido me parece que a los partidos más pequeños esto sí les podría convenir, ¿sí? Porque el número es bastante alto, del 1,5 de la elección general, de las PASO, digo, y bueno, comparado con, ya le digo, 4.000 fichas en la provincia más grande y 1.000 y pico, 300, 400 según el distrito de que se trate, o sea que puede ser que esto sí los beneficie, ¿sí? Tampoco vamos a saber muy bien todavía cómo se elaborará todo eso, porque sabemos que eso también se puso en cabeza de la Cámara Nacional Electoral, que es ella la que va a brindar a través de un sistema informático, ¿sí? Para que esto tenga una condición de seguridad, ¿sí? Eh, y bueno, se pone así como condición para ser oficializada la lista, ¿sí? Eh, una novedad es que en el sistema de boleta única se agrega la opción de votar por lista completa, ¿sí? En el diseño se establece que van a ir todas las autoridades nacionales, ¿sí? Los candidatos a presidente, diputados, senadores, luego vendrán las provinciales y luego cuando van todas juntas, ¿sí? Si hay simultaneidad, entonces vendría abajo las de menor jerarquía, ¿sí? Y con este agregado de poder votar por lista completa. ¿Qué pasa con las campañas electorales? Bueno, acá empieza una cosa un poquito confusa, ¿sí? Porque empieza definiendo campaña electoral, ¿sí? Algo que hasta ahora nosotros, ¿sí? Era el concepto que se tiene de campaña, ¿sí? Un conjunto de actividades que se desarrollan para que los candidatos mediante todas las agrupaciones políticas, ¿sí? O los candidatos o quienes van en todos los cargos, mediante actos ya sea de movilización, publicidad, difusión, consultas de opinión, presentación de planes, debates, que tienen por fin captar de la voluntad del electorado, que además tienen que desarrollarse en un clima de tolerancia, etcétera, etcétera, se tienen que iniciar 60 días antes de las elecciones generales y que finaliza 48 horas antes de los comicios. ¿Sí? Hasta acá, más o menos, estamos más o menos iguales. Ahora, a renglón seguido de que establece esto y dice que sería, digamos, que estaría dentro de lo que se considera la campaña, establece que todo lo que tiene que ver con la emisión y publicación de avisos en espacios de televisión, espacios publicitarios, ¿no? En medios televisivos y radiales que tienen por fin captar la voluntad del electorado, el sufragio, y
todo lo que tiene que ver con la publicidad de los partidos políticos no queda incluida, ¿sí?, como campaña. Inclusive entonces podrá ser realizada fuera, ¿sí?, del plazo dispuesto de los 60 días antes. Esto puede empezar cuando quieran, ¿sí? Eh, es decir, todo esto es emisión y publicación de avisos publicitarios en medios gráficos, vía pública, internet, telefonía móvil, ¿sí? La publicidad estática en los estadios, ¿sí?, espectáculos públicos, ¿sí? Es decir, no lo dice explícitamente, pero para mí elimina los plazos de campaña, porque saca tanto, deja tanto por fuera, que prácticamente lo hace, de hecho, ¿sí? Sin decirlo como tal. Podría haber sido más directo, ¿sí? Bien, el último punto, financiamiento de la política. Bueno, obviamente que mantiene el aporte público y privado, ¿sí? Eh, no, lo que en todo caso aparece como novedoso es que se puede renunciar al aporte público, ¿sí? También hay una cantidad de aportes prohibidos nuevos, ya sea de personas humanas o jurídicas, ¿sí?, cuando se encuentran procesadas o condenados, y ahí viene, sí, una cantidad, sobre todo lo que tiene que ver con delitos de lavado de dinero, narcotráfico, delitos de contrabando, asociación ilícita, eh, delitos contra la salud pública, corrupción, prostitución, pornografía infantil, extorsión, trata de personas, bueno, debe haber alguno más que ya, que no lo recuerdo exactamente, pero digamos es muy larga, ¿sí? Y también, además de incluir todos estos delitos, que entonces no serían aportes totalmente prohibidos cuando vienen de estas personas, también se modifican los máximos de los aportes permitidos por persona, ¿sí? Los máximos de aportes permitidos por persona para el desenvolvimiento institucional de los aportes, es decir, lo que le llamamos el aporte ordinario, para las actividades normales y habituales de los partidos políticos, no para la campaña, ¿sí? Nosotros en la actualidad tenemos que es un 2%, se calcula un 2% del valor del módulo electoral, ¿sí?, que se multiplica por el número de electores del distrito a diciembre, el 31 de diciembre del año anterior a la elección. El último módulo electoral estuvo en los 420 pesos más o menos, y ahora ese 2% se aumentó al 35%, ¿sí? Para que tengamos idea de lo sustancial de este aumento, es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y a mí me gusta poner la provincia porque es donde se notan más los números, eh, una persona puede aportar hasta la última elección unos 110 millones de pesos, y ahora ya estaríamos hablando de entre, no sé, 1.700, 1.900 millones, ¿sí? Es decir, acá la reforma es sustancial, ¿sí? Y es más, le digo, esto se podría incrementar porque dice que el límite de aporte por persona, cuando emana de la Carta Orgánica, ¿sí?, podría, ¿sí?, porque desempeñas cargos públicos, por ejemplo, bueno, no se aplicaría, ¿sí? O sea que ahí puede ser cualquiera el límite. Se mantiene, sí, el tema de que lo informa todos los bimestres de cada año la Cámara Electoral, a ver el límite de aportes privados, que se publica en el sitio web. La novedad es que también lo va a ser bastante difícil para todos los partidos políticos esto, es que ahora se va a tener que informar semanalmente. Nosotros hasta ahora teníamos unos informes previos de campaña,
¿sí? Para lo que se llama el voto informado del elector, donde los partidos tenían la obligación de informar, pero no era con la documentación respaldatoria. Y luego, pasada la elección, entonces estaba el informe final, donde ahí sí tenían que aportar toda la probanza de lo que habían dicho. Bueno, ahora los informes van a ser semanales, o sea, se van a tener que ir cargando, ¿sí? Y informando el juzgado de manera semanal, ¿sí? A ver, para mí, igual de todo lo que les dije, además de sorprenderme del 2 al 35, este porcentaje no, es como muy fuerte, pero mucho más fuerte es un artículo que dice que no constituyen contribuciones en especie todos los gastos realizados por cualquier persona, ya sea humana o jurídica, que se encuentran orientados a promover o a desincentivar el apoyo a una agrupación política o a algún candidato, ¿sí? Individualizado específicamente, sin que exista ningún tipo de concertación o coordinación previa con alguna agrupación política o candidato, ¿sí? O sea, no los pone como contribuciones en especie. Bien, esto, a mi modo de ver, lo que significa, no sé, yo lo leí, lo primero que lo relacioné es con los famosos super PAC que se utilizan en las campañas norteamericanas, ¿sí? Ustedes deben saber que, bueno, a partir más o menos del año 2010, a raíz de un problema, de un célebre caso, casi les diría, es histórico el caso, en Estados Unidos, que fue Citizens United versus Federal Electoral Commission. Ahí la decisión de los tribunales, de la Corte Suprema además, porque llegó a la Corte este caso, fue que limitar el gasto político independiente podía afectar la libertad de expresión protegida constitucionalmente en la primera enmienda, ¿sí? La realidad, el hecho fue que en el año 2008, ¿sí? En las primarias, había una organización, ¿sí? Sin fines de lucro, que fue Citizens United, que quería publicar y difundir un documental muy crítico contra Hillary Clinton durante estas primarias, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? En ese momento la ley electoral federal limitaba ciertos gastos electorales cuando eran financiados tanto por sindicatos como por corporaciones, ¿sí? Eh, bueno, Citizens United se presenta, ¿sí? a los tribunales y cuando llega a la corte, la pregunta que se hizo en la corte ahí fue si esas restricciones violaban o no la primera enmienda que protege la libertad de expresión. Y para la corte debían eliminarse los límites a los gastos independientes de corporaciones y sindicatos de campaña y inclusive diferencia, dice, no hacían los candidatos directamente, ¿sí? Y entonces ahí es donde surgen los famosos super PACs. Los super PACs pueden recaudar y gastar sumas de dinero ilimitadas, tanto para favorecer como para desfavorecer a un candidato, ¿sí? En una elección. Tienen que actuar de manera independiente de ese partido que van a favorecer o de ese candidato que van a favorecer o van a perjudicar, ¿sí? El ejemplo es que muchas veces los super PACs lo que hacen es, por ejemplo, poner en el escenario de la discusión temas que para un candidato determinado es un tema que no se siente tan cómodo, que no tiene una posición tan tomada, y bueno, y entonces sí, van y hacen publicidad y aparecen en medios donde quieren llevar todo el tiempo a ese candidato. No sé, el ejemplo clásico que podríamos tener acá en Argentina es en la época del debate de la ley de aborto, sí, por ahí algunos no querían en realidad, sí, decir claramente si quería hacerlo, si no, bueno, y entonces ponen el dinero para eso, ¿sí? En ese caso es para
justamente perjudicarlo, pero también podría ser para ayudarlo. Y ahí no hay forma de controlar. O sea, de hecho, en Estados Unidos es como que el aumento de los gastos en las campañas ha sido sideral. Fue un fallo igual que salió con una mayoría muy apretada, ¿sí? Fue 5 contra 4, mientras que la mayoría dijo que, bueno, que la libertad de expresión, sobre todo la libertad de expresión política, tiene la mayor protección constitucional y por lo tanto el Estado no puede censurar los mensajes por provenir de una corporación. Eh, Hablan también de la utilidad de lo que es el discurso político, cómo eso ayuda a un debate cada vez más democrático. Y por el otro lado, el voto minoritario, que ya les digo fue de 4, fue 5-4, como salió, bueno, estaba liderado por el juez Stevens y ellos dicen, bueno, a ver, pero este debate democrático que se da, estas ideas no son ciudadanos comunes, son corporaciones, ¿sí? Entonces, lo que hacemos con esto es permitir una gran influencia y que se incremente inclusive la influencia de grandes intereses económicos, y eso sí puede debilitar otro derecho que es la igualdad política entre los ciudadanos, ¿sí? Les diría que yo creo que si había algo hasta ahora que nos diferenciaba del sistema norteamericano era este, ¿sí? La mayor diferencia que teníamos hasta ahora, ¿sí? Em, Bien, tampoco, bueno, lo que también incorpora, ¿sí? Es que las personas u organizaciones extranjeras, este proyecto, aunque tengan domicilio o residencia en el país, no pueden hacer aportaciones, ¿sí? Nosotros en la actualidad, si tiene residencia acá, se permite. Respecto a nosotros tenemos previsto hoy que hay un 20% de lo que reciben, del aporte que reciben del Estado, los partidos políticos que tienen que dedicarlo a capacitación y educación, y dentro de ese 20% hay un 30% que va para mujeres y jóvenes. Bueno, esto se baja del 20, se baja al 10 y ese 30 directamente lo eliminó, ¿sí? Eh, lo bueno, si encontramos algo bueno en eso, es que si quienes hubieran renunciado al aporte público, igual tienen que destinar un 10% de lo que ellos logren vía aportes privados a capacitación, ¿sí? Así como limitó o amplió, ¿sí? Al revés, amplió los límites que teníamos para aportes. Sí se mantienen los límites de los gastos de campaña, ¿sí? Los gastos de campaña es la suma resultante de multiplicar ese módulo que hablamos antes por el número de electores por distrito, y la ley actual considera que ningún distrito tiene menos de 500.000 electores, ¿sí? Finalmente, bueno, hizo mención al tema de los representantes del Mercosur, que durante estos últimos años ha sido materia inclusive hasta de fallos, ¿sí? Judiciales de la justicia electoral, porque no recibían sus dietas. Bueno, directamente, ¿sí? Ahora elimina la elección de los representantes del Mercosur y se eligen entre los diputados y establece que van a recibir solamente viáticos y que los viáticos salen de la Cámara misma, ¿sí? De la Cámara de Diputados, ¿sí? Em, Creo que más o menos este es el panorama general, ¿sí? Los puntos principales. No sé si alguno me quedó, pero me parece que estamos ahí. Pero quizás ustedes se acuerden algo que yo me esté salteando. Bueno, Alejandra, muy, muy interesante, muy ilustrada. Eh, Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas y de reflexiones, si te parece, 15, 20 Sí, minutos, media hora, hasta donde los asistentes aguanten. Y la expositora. Así que dejamos abierto este espacio. Si alguien
habilita el micrófono o solicita el uso de la palabra. Adelante. No estoy viendo a nadie interesado. Carla, ahí que estás con... Hola, Carla. Eh, podés desmutearte ahí. Sí, sí, sí. Bueno, me anoto para felicitar a Alejandra. Siempre es un placer escuchar, sobre todo los politólogos que a veces no somos tan detallistas y escuchar cómo los abogados y Alejandra, que tiene tanta experiencia en la mirada de la cámara, da un panorama mucho más riguroso de todo lo que es la competencia partidaria. Así que escucharte siempre es un lujo, Alejandra. Así que bueno, felicito a la comisión y a la fundación. Gracias. Mencionar algo que no mencionaste, pero que hay que decirlo, que es una pérdida total. Creo que lo han omitido por olvido, no por intención, que lo mencionó en una nota Martín de Alessandro, y es que derogan el debate presidencial obligatorio en la Argentina. Ah, sí, tenés razón. Y Sí, eso sí, sí, había sido tal un cual. logro que la verdad que, si bien fue un logro de la sociedad civil argentina debate, hacer por primera vez el debate, fue en 2015, la verdad que con Norma Morandini en el Senado logramos hacer una coalición interpartidaria. La verdad que la carrera de ciencia política de la UBA y de todo el país hicieron con Change.org una estrategia de incidencia interpartidaria y lo logramos hacer obligatorio por esta idea del síndrome de la silla vacía. O sea que eso va a ser una pérdida tremenda, porque de hecho Sí, es un espacio, digamos, es un aprendizaje para la ciudadanía esta idea de que la información pública no es una concesión del poder, sino un derecho de la ciudadanía. Y es obviamente un debate, es un espacio donde, bueno, algunos dirán que no, otros dirán que sí, que incide, que no, pero la verdad que como cada vez la política tiene que ver más con las emociones, creo que incide muchísimo en cómo los ciudadanos auditan quiénes tienen adelante, quién es el débil, quién es el del fuerte, en fin. Así que eso creo que es una pérdida tremenda. Y después, obviamente, coincido con lo que dijo Alejandra, creo que es una reforma muy regresiva en esta idea de que, bueno, privatiza un poco la ciudadanía, el que tiene plata puede competir, y la idea de los partidos era una especie de equidad competitiva, funcionen mal o menos, digamos, esa era un poco la idea que teníamos instalada en la construcción democrática, me parece peligroso. Y las paso para la oposición, digamos, hay que defenderlas, digamos, no es el mejor, no es óptimo, sí, no es óptimo, digamos, ¿no? Pero no sé si se han usado con toda la estrategia y la inteligencia que podríamos haberlo usado, porque cuando se usó bien dio mucho fruto, de hecho las provincias están mejor que la nación. Y yo creo que ese es un punto, digamos, en que tenemos que dar una vuelta más. Creo que hay que reformar las pasos, hacerlas mejor. Vos lo decías, Alejandra, pero digamos, por ejemplo, no tiene premios para los perdedores, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, es como que las pasos competimos todos en medio de un juego suma cero, digamos, entre los dos sectores, y entonces, bueno, al estar el vicepresidente, bueno, entonces no hay premio para, yo lo haría solo para la categoría, se dice, en la ciencia política veníamos debatiendo cómo salvar las pasos sin que eso genere un desincentivo para estrategias de negociación. Bueno, que los diputados y los, digamos, a nivel nacional hablo, ¿no? Que los diputados, por ahí los senadores, hacen una estrategia más de negociación, que sea solo el presidente o digamos, no la fórmula. Es decir, pero sí creo que tienen que seguir siendo obligatorias para la ciudadanía. Creo que el modelo uruguayo no va en la Argentina. Creo que los partidos son conservadores, digamos, y el poder es cada vez más volátil. Yo quería decir que en las últimas elecciones presidenciales, fíjense que los presidentes no son reelectos, así que la duración del poder es cada vez más efímero. Entonces, todavía no hemos explorado un montón de cosas, digamos, ¿no? Y creo que eh, la pena es que ninguna regla funciona sin liderazgo. Cuando hubo liderazgo en 2015, aunque la competencia no fue buena, ordenó la oferta. En 2023 las reglas funcionaron, pero faltaron liderazgo, porque se pelearon todos, digamos. Y a nivel subnacional, Juntos por el Cambio fue súper exitoso, ganó en 12 provincias. Entonces ahí hay una cosa, así que nada, poner en escena un poco lo que todos estamos hablando sotoboche en distintos lugares, que hay que mejorar las pasos, obviamente hay que redistribuir mejor el dinero, cortar los tiempos, premiar los que compiten, no puede ser que los que nos compiten tengan la misma plata que el que compiten, pero hay un escenario que ha sido positivo y es subnacional. A veces la nación tendría que pensar un poco ese aprendizaje, como dijo Alejandra y otros politólogos, porque la verdad que la competencia presidencial es clave.
Y si no es equitativa, es una especie de parodia, digamos, eso de ir sin saber, sin estar motivado, porque no hay competitividad real. Entonces, necesitamos, y las PASO sirvió para equilibrar. Fue muy bueno en 2015. En 2023 fue buena, pero fallaron los liderazgos, no las PASO, digamos, ¿no? Se pelearon todos los que deberían haber estado unidos, digamos, ¿no? Una cosa así, media contraintuitiva. Pero te felicito, Alejandra, y me encantaría tener una hoja de ruta para que podamos un poco, bueno, que la Comisión de Justicia aporte un poquito, tanto la mesa del Comité Nacional como los bloques, porque esperemos que no se avance. Y esta es la pregunta que te quería hacer, ¿cómo ves esta idea de Patricia Patricia Burris, la idea de colectoras? Para mí sería malo, pero quisiera tu mirada con respecto a esta idea de reforma a cualquier costo con parches que pueden ser peor que no hacer nada, digamos, ¿no? Así que esa es mi devolución y me pregunta, digamos, ¿no? Sí, bueno, coincido con vos, Carla. A ver, lo del debate presidencial me parece que no es nada bueno, ¿sí? Porque todo al revés, todo lo que sea más información para el ciudadano, después lo tomas o lo dejas, ¿no? Pero por lo menos, digamos, la obligación de todos y sobre todo de los candidatos de ir, presentarse, verlo, cómo funciona. Sabemos que están coachados, no importa, ¿sí? Tienen que ir, dar su palabra, mostrar sus caras, ya todo eso es algo bueno. Coincido que las pasos las podemos mejorar, no tenemos por qué derogarlas, ¿sí? Podemos mirar bien, a ver, para mí esto de las minorías dentro de las estructuras partidarias no es un tema menor. Me parece que ahí hay un tema para arreglar en todo caso. Ahora, sí me preocupa esto de la posibilidad de dinero proveniente de lo privado a mansalva, y esto, la verdad es que uno a primera vista rápidamente lo primero que piensa que es, bueno, favorece a todos los ejecutivos que están en el gobierno, ¿sí? Porque quienes van a aportar dinero quieren que se esté garantizando determinados intereses. Entonces ahí a las fuerzas políticas opositoras las pone en una situación bastante desequilibrada, ¿sí? Después, para mí, esto de las colectoras, yo no coincido en nada con eso. Es más, yo siempre fui muy crítica con la justicia electoral de que nunca debió aprobar toda esa sarta de manipulaciones que se hacen, que a los mismos partidos, los que no lo hacían, terminaron obligados a hacerlo, porque si no, la verdad es que no se volvían competitivos, ¿sí? Yo observaba en su época, me acuerdo una vez que cuando recién salió la ley teníamos una discusión en la Cámara y yo decía, no, esto no permite, y en la Cámara me decían, no, sí, que vaya. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, la UCR en general no utilizaba ese sistema, ¿sí? Era como más ordenadito, ¿sí? Iba con los propios en toda. Bueno, pero llegó un momento que no se volvió competitivo. Si quería ganar y salir a competir, y tenía que utilizar las mismas herramientas. Entonces después decimos, ay, bueno, criticamos a todos, ¿no? Y ponemos a todos en la misma bolsa. Y bueno, pero también de alguna forma hacemos que tengan que caer en la misma bolsa, porque si no pierden oportunidades. Entonces, la verdad que yo con ese tipo de instrumentos no concuerdo, ¿no? No concuerdo ni con las colectoras, ni con las testimoniales, no. Para mí hay que ser terminante con todo ese tipo de comportamientos. Ahí Marcelo D'Amico, activa el micrófono. Adelante, Bien. Marcelo, Bueno, santafesino él. sí, sí, justamente eso iba a decir. En principio, bueno, agradecerte, Alejandra, por tu exposición. No sé si me escucha bien. Sí, sí. Este, fantástico. También agradecerle a Miguel y al resto del equipo de la Fundación, por la organización y demás. En síntesis, tenía dos o tres preguntas para hacer respecto de si podríamos hablar, si se quiere, un poco de derecho comparado. Yo soy de la provincia de Santa Fe, bien lo decía Miguel recién, ahora también acá en la provincia se está por discutir una suerte de reforma electoral. Todavía no hay un proyecto del oficialismo publicado y hay muchas notas, algunas hablan de volver en algunas cuestiones a la ley de lemas y algunas. Entonces hay como mucho ruido.
Y en ese sentido lo que yo te quería preguntar es, respecto del resto de las provincias, ¿cuál ves ha sido, si se quiere, la mejor ley electoral? ¿Cuál tiene el mejor sistema? Acá en Santa Fe tenemos este sistema de boleta única en el cual tenemos una boleta por senador, una por diputado, una por gobernador, y eso tiene sus críticas también, entonces, bueno, es algo que se está charlando. Y respecto, también usted había dicho en algún momento que la cantidad de partidos en Argentina, si bien es un montón, en comparación al resto de los países, no estamos tan mal. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, de los países latinoamericanos, de quienes estamos cerca, ¿qué ley o qué reforma electoral puede llegar a resultar de inspiración para algo que sea superador a lo que está proponiendo el gobierno? Muchas gracias. A ver, por partes. Yo no me atrevo a decir cuál es la provincia que tiene el mejor sistema, ¿sí? Primero, no creo en la importación de sistemas de otros lados, ¿sí? Así como así, porque, bueno, es como, me acuerdo que en su época, ¿sí? Así como traían el sistema de ley de lemas, con el que yo no concuerdo en lo más mínimo. eh, Hay una frase del doctor Banossi muy interesante que decía, el sueño del candidato propio, ¿sí? Entonces venían con la circunscripción uninominal y terminar con la lista que decían lista sábana, y entonces confundían todo, ¿no? Que era esa nómina ordenada de candidatos, que es la famosa lista, y el sistema DONT lo asimilaban a lo que es la lista de que va unida a diferentes categorías, y se mezclaba todo, ¿sí? Y hoy se sigue haciendo igual, ¿sí? Me parece que lo de la boleta única como herramienta de votación es buena, ¿sí? Hoy en día les diría ya hasta está superada, ¿sí? Nosotros llegamos medio siempre tarde, ¿sí? Mendoza tiene un muy buen sistema, pero le funciona a Mendoza también, con la idiosincrasia que tienen los electores y los ciudadanos de Mendoza, ¿sí? Quizás no es la misma la de Tucumán que la de, bueno, digo, la de Tucumán igual no es tan buena, esto ya es paso, pero bueno. Eh, en general, me parece que mientras funcione, bueno, ahora Santa Fe ha tenido una reforma inclusive constitucional bastante importante y es interesante, es decir, que llevan adelante, me parece, procesos bastante organizados. En América Latina, en todos lados, lo que se tiende es a limitar gastos, ¿sí? Que sabemos igual todos que superan, que en la realidad se supera. Ahora, si en la realidad, cuando vos tenés esos controles, yo pondría mucho más ahínco en los controles, ¿sí? Dotaría de mejores herramientas y más modernas y mejores formas para controlar en todo caso, ¿sí? Hay una herramienta que se viene usando desde hace mucho, que se usa en México, y es, por ejemplo, monitorear los programas, pero todos los programas, ¿sí? Los de las mujeres, los de los niños, a ver, en campaña, cuántas veces nombran a un determinado candidato o a un determinado partido político y si es a favor o en contra. ¿Para qué? Para después dar la información a los electores de, bueno, a ver, puede ser que no sea un aporte en especie, ¿sí? Pero quizás hay alguna preferencia o hay algún dinero que de otra forma está llegando a esos lugares, ¿sí? Bueno, entonces los monitorean. Acá, la verdad que yo sepa, no tiene un impacto esto. Y entonces nosotros observamos, digamos, cuando viene sobre todo la campaña, que ¿sí? Los comunicadores van hacia un lado o hacia el otro, tratan de tener una influencia. También es cierto que a veces les resulta al revés, ¿no? Que la influencia intentan para un lado y la gente va para otro, ¿sí? O sea que tampoco sabemos, ¿sí? Bien qué efecto tiene esto. Un tema que sí no me parece menor es que desde el punto de vista institucional, pensemos que las PASO lleva 4 elecciones presidenciales. Tampoco es tanto tiempo. La primera, 2011, imagínense, es como que no podemos tenerlo mucho en cuenta, ¿sí? Recién se empezaba con todo esto.
a veces las herramientas también necesitan un tiempo. Si nosotros decimos, bueno, sí, la verdad, hace ya, no sé, 10 elecciones y seguimos con el mismo problema, bueno, esto no funciona, a ver, ¿cuánto nos sale? Porque el tema es ese, ¿sí? ¿Cuánto nos sale? Bueno, sí, si yo les digo cuando nos sale es terrible, ¿sí? Todos queremos derogar las pasos. ¿Por qué? Porque, bueno, en un país donde tenemos tantas necesidades, es difícil a veces levantar la bandera de verlo como una inversión y no como un gasto, ¿sí? eh, es medio antipático. Pero a mí la verdad es que no me gusta hacer el razonamiento solo en términos de costo-beneficio, en términos de dinero, ¿sí? Me parece más que tenemos que mirar la experiencia, a ver cómo nos fue, y lo tenemos ahí, en la balanza, está medio equilibrada, ¿sí? Como decía Carla recién, bueno, en las provincias fue muy efectiva, ¿sí? Y en otros aspectos también. Y referida a lo que yo decía de América Latina, es que lo que yo observo es que nosotros tenemos muchos partidos, mucho más que la mayoría de los países latinoamericanos y obviamente que cualquier país europeo, pero dentro de todo, los partidos principales que van en alianzas, que están totalmente también en baja y con todos los problemas que estamos viviendo, siguen siendo sólidos. ¿Sí? Y no se ve esta cosa tan fuerte de candidaturas independientes que surgen de la nada. Nosotros hasta ahora hemos tenido, bueno, la experiencia Milei, ¿sí? Pero en América Latina uno ve que las candidaturas son todas así, ¿sí? Y así también la inestabilidad que están teniendo. Y nosotros, en ese sentido, venimos dentro de todo con crisis, pero seguimos apostando a las elecciones para el recambio. Y esto no es menor. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿Tenemos allí alguna mano levantada? ¿Alguien que quiera participar? No tenemos. Alejandra, un par de reflexiones finales para cerrar. A ver, la reflexión final fue, yo lo primero que hice cuando me mandaron el proyecto de reforma, fui a mirar el tema de la paridad, porque nos amenazaron todo el tiempo con que nos iban a sacar la paridad, pero no se atrevieron, ¿sí? Ahí están Monique, Carla, ¿sí? Hay un montón de amigas de estas luchas de las mujeres, y no se atrevieron a tocarla, ¿sí? Eso ya me pareció algo bueno. Sobre todo por un gobierno que obviamente todo el tiempo, ¿no? Está usando con este tema. Y sí, lo que me parece es que ellos tienen mucho interés en todo esto de la cuestión del financiamiento de los partidos, poder permitir recursos privados eh, i- importantes, ¿no? Eso deben sentir que, bueno, les garantiza de alguna forma una situación superior frente a todos los partidos de la oposición, que además tampoco la están pasando muy bien y que tampoco logran, ¿sí? Tener un liderazgo que los aúne todavía. Pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito a ver qué resultado tiene esto, si es que lo tiene, si hay algún tipo de negociación. Creo que sí, la oposición debe tener claro en todo caso qué está dispuesto a ceder y qué no. Y bueno, y ahí veremos cómo termina toda esta historia. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Una buena competencia para el inicio del Mundial hemos tenido con la exposición de Alejandra Lázaro. Muchas gracias por los aportes, Carla, Marcelo, bueno, a la Fundación por brindarnos este espacio, a la Comisión de Justicia y bueno, la comprometemos a Alejandra también para elaborar algún documento que pueda servir de base de discusión interna y externa. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, ¿eh? Un beso grande.